De 1978 a 1999 fui verdugo jefe. Realicé 62 ejecuciones en 17 años. La gente que está a favor de la pena capital, los jurados, los jueces, si tuvieran que llevar a cabo la ejecución, creo que pensarían de otra manera sobre condenar a muerte a una persona. Estados Unidos es el último país del occidente desarrollado que sigue ejecutando a delincuentes. Aproximadamente el 50% de la población está a favor de la pena de muerte y el otro 50% está en contra. Nuestro sistema de pena capital es un sistema fallido. No es una cuestión de venganza, sino de justicia. Pensamos que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio. La pena de muerte está contaminada por la desigualdad racial. Que ejecutaran a los asesinos de mi padre no me ha ayudado a superarlo. ¿Es para restablecer la sociedad o para castigar? Si alguien ha quitado una vida, ¿no debería perder la suya? La justicia trata de nosotros como sociedad. Mi primera ejecución fue en 1982. Yo era funcionario de prisiones. Una de mis obligaciones básicas era la de salvar vidas, así que para llevar a cabo las ejecuciones tuve que transformarme en una persona capaz de quitarlas. Jerry Gibbons fue designado verdugo en 1977 con la restauración de la pena de muerte en Estados Unidos. Se había criado en un complejo de viviendas subvencionadas de Richmond, Virginia, y recuerda una trágica noche en una fiesta. Cuando era adolescente, vi cómo mataban a tiros a una chica delante de mí. Yo quería venganza por su muerte, porque ella era inocente. Estaba totalmente a favor de la pena de muerte. Pensaba que si una persona le había quitado la vida a otra, lo justo era arrebatársela a ella. Esa era mi postura. Jerry recibió formación para accionar la silla eléctrica y más tarde para administrar la inyección letal. En 1982 pasó a ser verdugo jefe. Solía decir que los miembros de mi equipo hacían su trabajo muy dignamente. Preparaban bien a la persona para dar el siguiente paso de su vida, ver por última vez a sus hijos, dar el último beso a su madre, a su hermana, e incluso a su esposa o a su hija. Todos somos humanos. Esa persona era un ser humano que había cometido un error y nuestro deber era ejecutar las órdenes. Fuera de su equipo de 8 personas, Jerry nunca le dijo a nadie que trabajaba de verdugo, ni siquiera a su mujer. Lo llevábamos en secreto. Mi familia no sabía nada. Desde 1977, él y varios verdugos más han ejecutado a más de 1.460 personas en todo Estados Unidos. Es una pena supuestamente reservada a lo peor de lo peor. Era una preciosa mañana de abril. Hacía un día espléndido. Quedamos con varios amigos en Boston. 23.000 corredores y medio millón de espectadores se habían congregado para celebrar la maratón de Boston. Karen Brassard, su marido y su hija animaban a una amiga que estaba cruzando la línea de meta. Llevábamos 10 o 15 minutos allí. Estábamos muy contentos, viendo junto al resto del público cómo iban llegando a la meta. Y de pronto hubo una explosión increíblemente fuerte.
Éramos 7 y 6 resultamos heridos. Una de nuestras mejores amigas perdió las 2 piernas aquel día. Mi marido estaba malherido. Mi hija tenía metralla incrustada desde las caderas hasta los pies. Y yo en ambas piernas. Hubo 2 explosiones que dejaron heridas a más de 260 personas y mataron a 3. Crystal Campbell, Lindsay Lou y el niño de 8 años Martin Richard. La policía fue tras 2 hermanos en una impresionante persecución. Tamerlan Tsarnaev murió abatido en un tiroteo. Un día más tarde, la policía capturó con vida al hermano menor, Dzhokhar. Durante los meses siguientes, Karen, Ron y su hija, como tantas otras víctimas del atentado, tuvieron que someterse a múltiples operaciones quirúrgicas. No voy a permitir que esto cambie quién soy yo. No pienso dejar que esto me impida vivir la vida que yo quiero vivir. No voy a tener miedo. Más tarde ese mismo verano, Karen se desplazó desde su hogar en New Hampshire hasta Boston para asistir a la comparecencia de Tsarnaev ante la Corte Federal. Estábamos sentados todos juntos y cuando salió no nos miró a ninguno. Pero era evidente que tenía una mano lesionada. Mi reacción automática fue: espero que te duela mucho. Eso no era propio de mí. Y reconocer algo así de mí misma me daba miedo, porque esa no era yo. Tsarnaev se declaró inocente de los 30 cargos, incluidos 17 que podían acarrearle la pena de muerte. El fiscal federal preguntó a las víctimas si Estados Unidos debía solicitar la pena capital. No sé. La verdad es que no lo sé. Ya no sé qué es la justicia. Pensaba que lo sabía. Los actos terroristas son excepcionales. Mucho más frecuentes son los asesinatos y otros actos violentos que se cometen a diario por todo el país. En Filadelfia, Shannon Seaver estaba terminando su primer año de doctorado. Fue en la madrugada de un jueves. El viernes por la mañana tenía el examen final y había estado estudiando hasta tarde. Y a las 2 de la madrugada se estaba preparando para darse un baño. El hombre que la atacó forzó la puerta corredera para entrar. Ella gritó pidiendo ayuda durante el ataque. El vecino de al lado la oyó y llamó al 911. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Acabo de oír a mi vecina pidiendo ayuda. Dígame la dirección. Les contó que había oído a su vecina Shannon pidiendo ayuda a gritos y un ruido muy fuerte. La policía se presentó a los 20 minutos. Llamó a su puerta, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, Shannon había quedado a comer con su hermano Son, quien al ver que no se presentaba, decidió ir a su apartamento. Un vecino de Shannon abrió la puerta y Son le dijo: estoy intentando hablar con mi hermana, no la encuentro. El chico se puso pálido. Dios mío, dijo, anoche llamé a la policía. Subieron corriendo las escaleras, forzaron la puerta y allí estaba desnuda sobre la cama. Policía, dígame. Hola, hay una persona muerta en un apartamento. No cuelgue, le paso con la unidad. No lo entiendo, llamé anoche.
Cuando llegamos a Filadelfia, había un enjambre de policías alrededor del bloque de apartamentos. Y al momento nos dijeron que habían atacado y asesinado a nuestra hija. Ahí ya tuvimos que afrontar el hecho de que una parte de nosotros había muerto. La verdad es que fue un mazazo. Solo recuerdo que rezamos mucho para tratar de superarlo juntos. Aquel fin de semana fueron a misa. Cuando llegamos al Padre Nuestro, decir en voz alta el Padre Nuestro me creó un gran conflicto. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Tuve que renunciar a algo que había dicho, probablemente sin pensarlo, miles de veces a lo largo de mi vida. Si nos hubieran preguntado qué querríais hacer si alguna vez se descubre quién ha hecho esto, sentía tanta rabia que habría contestado que quería que él también muriera. Nunca me había pasado nada parecido, fue tremendamente doloroso. 8 días después, los Siever enterraron a su hija de 23 años. ¿Qué hace la sociedad cuando alguien comete un acto violento tan espantoso? Durante siglos, impartir justicia era incumbencia de la comunidad, que solía atribuir la culpa de manera desproporcionada a personas pobres, negras o con discapacidad mental. En la década de 1800, algunos delitos penados con la muerte eran delitos específicamente cometidos por esclavos, lo que generó un prejuicio racial que ha perdurado hasta hoy. Las ejecuciones alcanzaron un pico histórico en la década de 1930, con una media de 167 al año. Pero en 1936, una macabra ejecución llamó la atención de los medios de comunicación. El 14 de agosto, en Owensboro, Kentucky, Rainy Bethea fue ahorcado en público por un sheriff de raza blanca. Mucha gente pensaba que Bethea era inocente. Un periodista del New York Times escribió: 10.000 blancos, unos abucheando y otros con espíritu festivo, vieron hoy cómo un piadoso hombre negro era ejecutado en aplicación de la ley de pena capital del condado de Davis. La indignación a raíz del ahorcamiento de Rainy Bethea no puso fin a la pena de muerte, sino que ocasionó el traslado de las ejecuciones al interior de las cárceles, fuera de la vista del público. Las autoridades construyeron pabellones de la muerte e institucionalizaron la práctica. Es una muerte, según una fórmula. Una muerte siguiendo un guión. Al principio era la horca, y no solo eso, sino que la ejecución era pública, de manera que la muchedumbre se congregaba para verla, se llevaba comida para una merienda al aire libre y lo celebraba. Después pasamos de la horca a la silla eléctrica y empezamos a conocer historias de terror relacionadas con su uso. Y por último hemos pasado a la inyección letal. Con la inyección letal parece que la hemos medicalizado, como si solo estuviéramos durmiendo a esas personas. Pero no todo el mundo está de acuerdo. La idea de que mueran con un aturdimiento opiáceo, de que tengan una muerte apacible, es absolutamente perversa. El debate en torno a la pena de muerte está cada vez más polarizado y politizado. Necesitamos un sistema que sea justo, un sistema que respete la dignidad de los seres humanos. La idea de ejecutar a personas inocentes era terrorífica, ya se había hecho y se iba a seguir haciendo. Algunas personas matan con una actitud tan cruel, repugnante y sádica, que han perdido su derecho a vivir. Yo sí creo en un efecto disuasorio, y es que cuando ejecutamos a esta persona, sabemos que ella nunca volverá a matar. ¿Cómo es que ser condenado a muerte depende de donde vivas, del fiscal del distrito que te toque? Todos reconocemos una injusticia al verla cuando la gente no recibe un trato justo o no se le da la oportunidad que merece. Se puede ser crítico con la pena de muerte, con la idea de que el gobierno tenga derecho a matar, y al mismo tiempo tener compasión y mostrar interés por las víctimas.
Es posible que según ciertos libros de justicia una persona merezca la muerte por un acto así, pero ¿merecemos nosotros como sociedad quitarle la vida? En la actualidad, la pena de muerte depende en gran medida del estado donde se haya cometido el crimen, y la legislación y el método varían mucho. La mayoría de los estados aplican la inyección letal, pero algunos siguen utilizando la cámara de gas, la silla eléctrica, la horca o el pelotón de fusilamiento. La aplicación de la pena de muerte se reserva a guardias con formación especial como Jerry Gibbons. De las 62 ejecuciones que ha dirigido, 37 fueron por electrocución y 25 por inyección letal. La inyección letal se considera una forma más humana, pero para Jerry hacía mucho más penoso el trabajo de matar a una persona. Cuando la ejecución era por electrocución, solo tenías que apretar un botón. Una vez que apretabas el botón, la corriente eléctrica fluía, la corriente salía. Era lo único que tenía que hacer, pulsar un botón. Pero en la ejecución por inyección letal, lo que tienes son 7 tubos con sustancias químicas. El hombre recibe 4 descargas con 3 productos químicos letales. Y al ser su verdugo, yo estoy en el extremo de cada jeringa. Tengo que presionar para que el veneno baje por el tubo y penetre en su organismo. Y por tanto tengo más contacto con la persona que cuando simplemente apretaba un botón y la corriente eléctrica fluía. 15 días antes de una ejecución, el condenado era trasladado al pabellón de la muerte, donde trabajaban Jerry y su equipo. Los 9 éramos verdugos y procurábamos que fuera una ejecución correcta, era nuestra obligación. La preparación era tanto mental como física. Practicábamos una y otra vez antes de la ejecución. Todos conocíamos nuestro cometido y nunca nos permitimos una cercanía excesiva con nadie. Nos entrenábamos para eso, era nuestra obligación, no intimar con ellos. El día de la ejecución, 24 horas antes, hacemos lo que se llama una guardia de la muerte. La persona puede comportarse de manera diferente cuando sabe que es la última vez que va a hacer lo que sea. Esta es la celda donde permanece el condenado. Aquí es donde se da lectura a su sentencia de muerte. Un sacerdote se sienta con él. Para terminar, el condenado se da la última ducha, toma la última comida y recibe las últimas visitas. A las 6 en punto empezamos a preparar al reo hasta su ejecución. En su casa de New Hampshire, Karen y su familia se recuperaban lentamente de sus lesiones. No es tanto la pérdida de capacidades físicas. Cosas, sobre todo en mi caso, como haber perdido mis gafas de ver el mundo de color rosa, es una realidad. Tus relaciones con la gente cambian. Ya no es lo mismo. Ni siquiera con Ron. Ahora es diferente. Se esfuerza para tratar de asimilarlo y yo también lo intento. Ya habían pasado 6 meses del atentado y Karen todavía no había visto a su amiga Celeste, que estaba junto a ellos en la línea de meta y había perdido ambas piernas. Al principio, era incapaz de ver a Celeste.
porque me sentía culpable. Celeste y otras 16 personas quedaron mutiladas ese día. Ron estuvo entre los afortunados. El equipo médico logró salvarle la pierna, pero el trauma y el dolor no han desaparecido. Vamos a tener que esforzarnos durante mucho tiempo para llegar a otra normalidad, sea la que sea. Tras meses de deliberación, el fiscal general Eric Holder anunció que Estados Unidos solicitaría la pena de muerte. La defensa argumentó que Sokar había sido presionado por su hermano mayor para hacerlo y que era un estudiante universitario popular y querido al que habían llevado por el mal camino. Debe responder por lo que ha hecho, y estoy de acuerdo. Pero, por otra parte, pienso que no es más que un niño estúpido. No sé. El hijo de Karen tenía la misma edad que Sokar. No parecía una decisión tan difícil cuando lo pensaba en abstracto. Tengo parientes y amigos muy religiosos que no creen en ella. Y otros que dicen que es lo justo, y lo dicen convencidos. Yo no sé si para mí es lo justo tomar una decisión así, quitarle la vida a alguien. En Filadelfia, el asesino de Shannon seguía en libertad. Los Seaver querían respuestas, pero la policía no tenía ninguna. Es como estar en coma. Estás pasando por una situación que no sabes cómo manejar y te dices, Dios mío, ¿cómo voy a superar esto? Tienes una sensación de pérdida tremenda. Durante un tiempo estuve viendo a Shannon cruzando la puerta. Simplemente entraba en casa y aparecía en la puerta diciendo, hola, Pa. Ella siempre me llamaba Pa. Era buena, generosa, muy cariñosa y atenta. Muchas veces venía y nos decía, mamá, papá, pienso hacer algo importante. Shannon era muchas cosas. Tenía unas ganas enormes de aprender. Todo el mundo quería a Shannon, todo el mundo. Era una hija tremendamente cariñosa. Para aliviar su dolor, Vicky y Sil buscaron consuelo el uno en el otro y ayuda en el exterior. Lleva tiempo. Cada uno hace este viaje a la curación a su manera y a su ritmo particular. Empezaron a asistir a reuniones de apoyo para familiares de víctimas de asesinato. Allí vieron la demoledora cantidad de rabia y tristeza. Un hombre cuya hija fue asesinada empezó a beber y no paró en un año. Acabó perdiendo su trabajo y su matrimonio. La hija de Bud Welch fue una de las 166 víctimas mortales del atentado perpetrado por Timothy McVeigh en Oklahoma City. Como un año después, se despertó una mañana recordando un sueño en el que su hija Julie le decía, papá, él me asesinó a mí. ¿Vas a permitir que asesine también a toda la familia? Los Seaver vieron además el alto precio que algunos pagaban, dejando su vida en suspenso mientras aguardaban una ejecución. Empezamos a darnos cuenta de lo que significaba esa decisión para las víctimas de asesinato. Quiero que ejecuten a ese hombre. Pueden tardar en verlo de 15 a 20 años y vimos cómo eso afectaba a los familiares de la víctima, cómo destruía sus vidas. Durante los años en que Jerry fue verdugo jefe en Virginia, solía oír a algunos reclusos jurar que eran inocentes. Cuando ves que una persona que va a ser ejecutada sigue insistiendo en su inocencia, hasta la última jeringa inyectada en su cuerpo, que sigue proclamando su inocencia al decir las últimas palabras, al dar el último suspiro,
Te da que pensar como ejecutor. Te asalta la duda. Había un joven en particular, L. Washington Jr. Él intentaba decir a la sociedad ya entonces que era inocente, pero nadie le hizo caso. En 1983, él había sido detenido en Culpeper, Virginia, y puesto bajo custodia para ser interrogado. Él pensaba que era por un robo que había cometido. Me hicieron varias preguntas sobre distintos crímenes. Dijeron que había sido yo y que me juzgarían ante un tribunal por violación y asesinato, un delito capital que podía acarrear la pena de muerte. Tras un intenso interrogatorio, los agentes de policía obtuvieron de él una confesión por la brutal violación y asesinato a puñaladas de una joven de 19 años, madre de 3 hijos. Según declararon expertos en su juicio, él solo tenía un cociente intelectual de 69 y era muy sugestionable, lo que ponía en duda su confesión. A pesar de unas pruebas poco concluyentes, el jurado declaró culpable a él y el juez le condenó a muerte. Fue conducido a Mecklenburg, una prisión de máxima seguridad en Virginia. Estaba muerto de miedo y era muy tímido. No quería salir de su celda. Tenía retraso mental, no sabía leer ni escribir. Yo le acompañé a la celda y le dije, si necesitas algo, da unos golpes en la puerta y vendré a ver lo que quieres. Así se comportó mientras estuvo en el pabellón de los condenados a muerte. Tenía miedo y era tímido. Lo más duro fue cuando mis padres vinieron a verme. Muchos dicen que odian ver llorar a su madre, yo también. Dos semanas antes de la fecha prevista para su ejecución, los guardias vinieron a llevárselo al pabellón de la muerte en Richmond. Le pusieron grilletes, esposas y las cadenas con barras sujetas a la cintura y se lo llevaron literalmente a rastras. Y todos daban golpes en las puertas, insultando a los guardias. Joe se puso en contacto con su trabajadora social, Marie Dings, para ver si se podía hacer algo. Llamé a Marie muy asustado. No sé si el tipo lo hizo o no, pero no creo que lo hiciera. No creo que sepa lo que está pasando. Cuando él llegó al pabellón de la muerte, quedó bajo la custodia de Jerry. Recibí a Earl en su traslado desde Mecklenburg. Nada más llegar hice que lo llevaran a la enfermería para un reconocimiento físico completo. En aquella época, las ejecuciones se hacían por electrocución en la silla, así que no tenía alternativa. Durante toda la semana, tuve que oír el zumbido de la electricidad al atravesar la silla. Decían que la estaban preparando para mí. Yo me burlaba de ellos. Les decía, cuando llegue ese día, si el Señor quiere que me vaya, me iré. Si no, no iré a ninguna parte. Joe y Marie trabajaron sin descanso para lograr un insólito aplazamiento de la ejecución. Marie estaba convencida de que él había sufrido presiones para hacer una confesión falsa. Mi experiencia con acusados que sufren retraso mental me decía que la suya había sido una confesión por coacción. Podía ser coacción psicológica o de otra clase. ¿Mató usted a esa mujer? No, señor. Pero le dijo a la policía que lo había hecho. Sí, señor. ¿Por qué le dijo a la policía que lo había hecho? No lo sé. No lo sabe. No, señor. ¿Comprendió entonces que se le estaba acusando de un asesinato? No, señor. ¿No lo comprendió? No, señor. Nuevas pruebas de ADN demostraron que él no era el autor del asesinato. Aunque salió del pabellón de la muerte, continuó en prisión. La legislación vigente entonces en Virginia no permitía presentar nuevas pruebas. Jerry dejó de tener noticias sobre él. Ya estaba centrado en la siguiente ejecución. Un año después del atentado de la maratón de Boston, todos se juntaron por primera vez en una misa conmemorativa.
Ron, Kristara y yo fuimos recorriendo la calle, parando en cada sitio y rezando una oración. Una semana más tarde, Karen y Ron se unieron a otros supervivientes en el homenaje a las víctimas del atentado de Boston de 2014. Y aclamaron a su amiga Celeste al atravesar la línea de meta en una carrera simbólica. Me indigna lo que hizo. Y cuando veo a mis amigos, cómo luchan, y a otros supervivientes, no quiero que la rabia que siento ante estos casos condicione mi decisión. Ese otoño, el juez O'Toole anunció que el juicio se celebraría en Boston. Tenemos dos opciones: querer que siga viviendo, relacionándose con otros, disfrutando, o querer que lo ejecuten y que todo acabe ahí. Ellos ya no volverán a ver a su hijo jugando al béisbol, ni podrán leerle un cuento por las noches. Y este joven, él, está en la cárcel, puede leer lo que quiera, tiene a su alcance cualquier libro que le guste, o recibe visitas de sus hermanas, y ellas pueden enseñarle fotos de sus hijos haciéndose mayores. Pienso que no es justo que a ellos les hayan arrebatado sus momentos de felicidad y que él pueda seguir disfrutando con ellos. Karen decidió asistir al juicio. Quiero estar ahí para ver que se hace justicia. En Filadelfia, casi 4 años después del asesinato de Shannon, la hija de Vicky y Sil, la policía consiguió una pista. En 2001, hubo una serie de agresiones que empezaron en Fort Collins, Colorado. Y todas las agencias policiales de Estados Unidos recibieron un informe. Se envió ADN del caso de Shannon a Fort Collins. Hubo una coincidencia de ADN. El sospechoso estaba casado y trabajaba en una base de la Fuerza Aérea. El 23 de abril de 2002, ese hombre y su esposa entraron en la comisaría a las 8 de la tarde. Y 4 horas más tarde, a medianoche, la policía ya tenía una confesión completa de los 12 casos. El hombre al que habían detenido era Troy Graves, de 29 años, el escurridizo violador del centro de Filadelfia. Graves fue acusado de múltiples cargos de agresión sexual y un cargo de asesinato en el caso de Shannon Seaver. La acusación fue ejercida por Lynn Abraham, la fiscal del distrito. La acusación en la ciudad de Filadelfia la ejercía una fiscal del distrito conocida por ser implacable. Vamos, que había conseguido más condenas a muerte que ningún otro fiscal de Pensilvania y seguramente que ningún otro fiscal del país. Troy Graves fue declarado culpable y la fiscal del distrito quería la pena de muerte para él, pero los Seaver no. Eso significaba que iban a tener que luchar por la vida del asesino de su hija. Ya habíamos hablado entre nosotros y con nuestros parientes sobre cuál sería nuestra postura si lo atrapaban. Decidimos mantenernos firmes y defender que le impusieran cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscal del distrito expresó su indignación y total desacuerdo. La fiscal del distrito se enfadó muchísimo y se aseguró de que su opinión se supiera públicamente. Dijo: «Me da igual lo que hayan dicho los Seaver. La pena de muerte era la sentencia adecuada para el asesino de su hija. ¿Por qué iban a querer otra?». Para Vicky y Sil, la respuesta estaba muy clara. No podemos permitir que esta ira y este dolor nos superen y nos vuelvan tan vengativos y llenos de odio, porque eso solo nos destruiría con el tiempo, y lo sabíamos. Vicky y Sil recibieron montones de cartas cargadas de odio, de gente que los acusaba de no querer a su hija.
Si no eres capaz de defender tus principios en los momentos difíciles, no son tus principios. Jerry tardó varios años en enterarse de que Al Washington no era culpable. Debió de ser unas 15 o 20 ejecuciones después de que trasladaran a él del pabellón de la muerte, cuando me enteré de que era inocente. Pensé, madre mía, qué cerca estuvo. Solo a unos días habría ejecutado a una persona inocente. Se supone que tenemos el mejor sistema de justicia penal del mundo. No pensaba que podíamos cometer errores así. Pero cuando ves a una persona como Al Washington, algo ha fallado. Después del atentado de Oklahoma City en 1995, el Congreso aprobó una legislación para aumentar las condenas a muerte. El resultado fue un espectacular incremento de las ejecuciones. En 1999, Jerry estaba ejecutando a más de una persona al mes. En el certificado de defunción pone muerte por homicidio. No tiene sentido. No quiero que se me considere una persona que ha cometido un homicidio, pero eso es lo que pone. Después de 62 ejecuciones, el único asesino que veía era a mí mismo y no era capaz de mirarme al espejo. Había estado a punto de quitarle la vida a Al Washington y no podía evitar preguntarse si había habido otros. Ahora hay investigaciones que demuestran que por cada 9 ejecuciones hay un recluso que resulta inocente y es absuelto. 1 de cada 10 podría haber sido ejecutado por error. Casi 2 años después del atentado, el juicio estaba a punto de empezar. Karen salió temprano de su casa en New Hampshire para llegar a tiempo de oír las declaraciones de apertura. Era la primera vez que veía a Tsarnaev desde su comparecencia. En la sala del tribunal, Karen y los demás supervivientes estaban sentados a escasos 6 metros de él. Se negó a mirarles. El equipo defensor basó su defensa en que Dzhokhar Tsarnaev había actuado sometido a la mala influencia de su hermano mayor. La acusación argumentó que era plenamente responsable de sus actos. Muchas víctimas dieron su testimonio, incluido el padre de Martin, de 8 años, quien contó que había tenido que elegir entre consolar a su hijo moribundo o salvar a su hija. Durante las 4 semanas siguientes, Karen y otros supervivientes revivieron el espanto del atentado y se crearon fuertes vínculos de apoyo entre ellos. En el juicio, fue sorprendente lo rápido que conectamos y la cercanía entre todos, como si fuéramos familia. Pero su marido, Ron, se mantuvo al margen. Ron ha cambiado desde el atentado. No es fácil ver al hombre al que quieres luchar con tanta desesperación, ni verle tan furioso. Ya no es el mismo que antes. El jurado declaró a Dzhokhar Tsarnaev culpable de los 30 cargos que pesaban contra él por el atentado de la maratón de Boston. En solo 11 horas el jurado declaró a Tsarnaev culpable de todos los cargos. Ahora iba a decidir si debía ser condenado a muerte. Los supervivientes estaban divididos. La amiga de Karen, Celeste, estaba a favor de la pena capital. Los Richard, que no querían pasar por el trance de apelar durante años, estaban en contra. Es un proceso largo y duro, analizar en profundidad por qué uno siente lo que siente. Hay que ser muy crítico con uno mismo para decidir. En cuanto Vicky y Sil conocieron la identidad del hombre que había violado y asesinado a su hija, Vicky quiso saber más. Quería saber por qué. Quería entender lo que hizo, por qué había llegado a hacer una cosa así, de qué ambiente procedía. Tenía que hablar con su madre, quería saber quién era él. Vicky localizó a la madre de Troy Graves y la llamó por teléfono.
Estuvimos muchas horas al teléfono, sin parar de llorar, llorando juntas. Quiero entenderlo, le dije, lo que estáis pasando en vuestra casa y compartir lo que estamos pasando nosotros, y así tal vez podamos ayudarnos mutuamente y reconciliarnos con todo esto, porque, Dios mío, usted estará pasando un momento terrible al haber perdido a su hijo. Ella dijo, oh, señora Shiver, yo asesiné a su hija. La madre de Troy se culpaba por los actos de su hijo. No entiendo, le dije. Y ella dijo, el ambiente en mi casa era cada vez más violento. Mis hijos venían y me decían, mamá, por favor, vámonos, papá es malo. Pero yo les decía, no puedo, no tengo trabajo, no tengo estudios, no puedo manteneros. Dios mío, ¿cómo iba a enfadarme? Vicky empezó a reunirse con reclusos condenados a muerte y descubrió que había un reguero de víctimas en uno y otro lado. Casi podíamos oír a nuestra hija diciendo, mamá, papá, ahora que sabéis lo que pasa, los defectos del sistema, los prejuicios raciales y geográficos, el problema de los gastos, que no asignen buenos abogados, ¿qué pensáis hacer al respecto? Comenzaron a hacer campaña por todo el país y pronto descubrieron que mucha gente pensaba que todas las víctimas estaban a favor de la pena de muerte. Dicen que la razón de que debamos mantener la pena de muerte aquí es porque es lo que quieren los familiares de las víctimas, que les da paz, que les da justicia. Nosotros salimos al paso y decimos, pues no, nosotros hemos pasado por eso y pensamos que no es la manera. Cuando pierdes a un hijo, una parte de ti se muere. Y queda un hueco en el corazón. Y tienes que aprender a vivir con ese hueco en el corazón. Podemos seguir obsesionándonos con ello y alimentar la tristeza, sostener una tristeza derivada de lo que está pasando, o podemos intentar que cambien las cosas en la medida de lo posible. Combatieron su dolor compartiendo su historia y aportando su testimonio con la intención de influir en la legislación sobre la pena de muerte. Perder a un ser querido es una tragedia de proporciones inimaginables. Con su testimonio, Vicky contribuyó a que Maryland fuera el 18º estado en abolir la pena capital. Ya he contado el caso de mi hija en 22 estados y he visto el efecto tremendo de todo este sistema en los familiares de las víctimas de asesinato. Como un tributo permanente a la memoria de su hija, Vicky y Sil no cejan en su empeño de acabar con la pena de muerte. En Boston ya habían pasado casi 3 semanas desde que Tsarnaev había sido declarado culpable. Pero el jurado federal aún no había tomado una decisión sobre si debía ser condenado a muerte. Karen acudió al Palacio de Justicia casi todos los días. Durante el juicio se había convertido en una de las principales portavoces y personas de contacto de los supervivientes con los medios de comunicación. Pero de momento no se podía hacer otra cosa que esperar. De pronto fue avisada por un secretario mediante una nota de que el jurado estaba a punto de tomar una decisión. Iban a bajar de un momento a otro con el veredicto. Yo prefería que fuera la pena de muerte, porque pienso que sería lo justo, lo correcto, por terrible que sea. Creo que es lo justo. Eso espero. Ya se ha decidido la suerte que correrá el autor del atentado de la maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev. El jurado tiene un veredicto, la pena de muerte. La noticia del veredicto corrió como la pólvora. Sé que aún queda un largo camino por delante, pero ahora mismo siento que podemos recuperar el aire, volver a respirar. No te das ni cuenta, pero estás conteniendo la respiración. Cuando pronunciaron el veredicto fue como, bien, ya podemos empezar desde aquí y seguir adelante. La suerte de Tsarnaev estaba echada y Karen emprendió el largo viaje a casa. No creo que sirva para compensar nada. No creo que enseñe nada a nadie.
No creo que tenga un efecto disuasorio en otro joven lleno de rabia. Pero creo que no hay nada, no se me ocurre nada que sea igual de justo. Después de 17 años y 62 ejecuciones, la carrera de Jerry como verdugo tuvo un súbito final. Cuando estaba en mitad de los preparativos de otra ejecución, fue llamado a comparecer ante un gran jurado y acusado de blanqueo de dinero. A pesar de que Jerry alegó que era inocente, el jurado le declaró culpable. El domingo siguiente al pronunciamiento de su sentencia, el secreto que Jerry había guardado durante tanto tiempo acerca de su profesión de verdugo se hizo público. Lo sacaron en el periódico. Decía, el responsable de las ejecuciones en el estado de Virginia fue declarado culpable. Me dije, ahora que ya lo han sacado estoy expuesto, así que debo contárselo a mi mujer. ¿Es verdad algo de eso? Dije sí, pero yo no lo sabía. No, porque no quise decírtelo, no quería que pasaras por lo que yo había tenido que pasar. Mientras Jerry cumplía condena, supo que finalmente El Washington había sido plenamente indultado y 17 años después había salido de prisión. Alrededor de un 4% de los hombres que he ejecutado reclamaban que eran inocentes. Así que después del caso de Earl, saber que había personas inocentes condenadas a muerte te hacía dudar. Cuando terminó de cumplir su condena, Jerry se esforzó mucho para rehacer su vida. Empezó a hablar públicamente contra la pena de muerte, siendo uno de los pocos verdugos que se atrevía a hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar. No disfrutaba matando a personas. ¿Qué podemos hacer para impedir que ocurran estas cosas? Jerry pensaba a menudo en El Washington. Si alguna vez llegara a encontrarme con él, le diría, lo siento, me alegro de que la cosa no saliera como estaba previsto. Y me alegro de poder verte en este lado, porque no podría disculparme después de haberte quitado la vida. Después de haber pulsado ese botón. Me alegro de no haber tenido que pulsar ese botón. Así que quiero pedirte perdón incluso por haber pensado que eras culpable. Jerry decidió visitar a él para hablar con él cara a cara. Aunque habían pasado muchos años, Jerry y él intercambiaron anécdotas y enseguida redescubrieron un pasado común. ¿Tú sabías que eras inocente? Le dije a mi madre que odiaba al mundo entero. Menos mal que no llegué a matarlo. Creo que no lo soportaría. No hizo nada malo. Habría tenido que vivir con eso toda mi vida. Así que verle cruzar ese puente, reunirme con él y abrazarle, me ha hecho sentir un gran alivio. Y no podéis saberlo, porque no estabais en mi lugar.